Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este programa especial que he querido realizar sobre un tema complicado y un tema delicado y un tema que me he dado cuenta que despierta cierto temor, incluso pavor por parte de muchos divulgadores y desde luego en los medios de comunicación tradicionales. Porque por ahí se ve que hay canales baneados, hay, en fin, yo no tampoco lo sé. Yo simplemente os digo que por ahora no estoy teniendo ningún problema y espero que no lo haya, porque voy a hacer una breve introducción y luego daremos paso a los invitados para que nos hablen de su experiencia. Todos sabéis que yo me dedico fundamentalmente a la divulgación de ideas políticas y del derecho, en el ámbito de defensa de la libertad y la democracia. Siempre me he caracterizado por ser una persona crítica. Esto significa que siempre me he cuestionado las cosas que me han establecido como ciertas o las cosas que me han dicho directamente que eran así porque sí. Y así ha sido como a través del estudio, la búsqueda de información, he podido darle un enfoque propio, diferente y en algunos aspectos encontrar la verdad y el acierto donde lo que había era confusión o simplemente llanamente mentiras. No digo que sea este el caso, ¿vale? Pero lo digo porque yo no parto ni he partido nunca respecto a este tema de ninguna premisa. No soy una persona que para nada me considero antivacunas, ni pongo en cuestión lo que se está diciendo, ni pongo en cuestión nada. Lo único que sí me pongo en cuestión es el tratamiento de la información y el tratamiento de lo que estamos viviendo. Porque sabéis, fundamentalmente, que yo en este canal no hablo jamás de teorías o establecimiento de prioridades. De lo que hablo es de hechos. De hechos. Y de lo que vais a escuchar hoy, o de lo que vamos a hablar esta noche, en una charla entre amigos, es de hechos. Y el enfoque que voy a dar es el siguiente. Yo no he invitado esta noche a biotecnólogos, ni médicos, ni profesionales de enfermedades infecciosas, porque esos ya los tenéis en televisión. Y el resultado tras 2 años de emisiones constantes, de debates, es que lo que nos decían hace 2 meses ahora es diferente. Los criterios médicos que se establecían en un principio ahora son diferentes. Lo que antes era una vacuna ahora es un tratamiento celular. Entonces, como me parece que a pesar de que la fiabilidad de los aspectos científicos y de la metodología científica, sobre todo, para mí es irrevocable, lo que voy a intentar presentar aquí son hechos probados, ¿de acuerdo? Voy a seguir un criterio y metodología jurídica entre el cual lo que se hace, sobre todo en el ámbito penal, es establecer los hechos probados, a partir de ahí pasarlos por el tamiz de la legislación y te sale un fallo, te sale un resultado, te sale una conclusión, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, vamos a establecer las circunstancias en las cuales estamos abordando esta noche. Y es el tema de que ha llegado una enfermedad nueva, desconocida, se ha presentado una solución en tiempo récord a ese problema. Yo creo que nadie puede estar en discordancia con lo que estoy explicando. Y el problema viene en lo siguiente. Se está forzando, se está bombardeando a la población a realizar un tratamiento médico, bajo mi criterio, violando la legislación española y los derechos humanos. Se está realizando o se ha planteado incluso en el Parlamento Europeo la obligatoriedad, la obligación, el forzamiento de realizarle a todos los ciudadanos, repito, de manera forzosa, ese tratamiento médico. ¿De acuerdo? Yo podría llegar a estar de acuerdo con ello, os lo digo sinceramente. Ahora bien, para poder llegar a ese final, para poder llegar a ese punto, tenemos que primero establecer una serie de límites. Para obligar a alguien a algo, y habrá gente que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, hay que ver en la ponderación de derechos si algo realmente previene un mal mayor, forzando a un individuo. Y aquí es donde ya nos encontramos la problemática fundamental y el eje medular, la columna vertebral del tema de esta noche, que como digo,
no lo trato para mí es un riesgo, como muchos sabéis, en el canal. Los medios de comunicación están sacando un verdadero rédito de esta situación. De hecho, os avisé de que el lunes iba a avisaros el martes seguramente de algo del jueves. No era este directo, sino era una invitación que me habían realizado el día lunes a participar en un programa de máxima audiencia en directo hoy, y al día siguiente me dije, al manifesté yo que mi posición era de que el pasaporte COVID, que es el tema que se iba a tratar, es ilegal, y bueno, pues por circunstancias de aforo, básicamente, por el tema de la nueva cepa y tal, pues han creído conveniente que mejor para otra ocasión, y me parece bien. Pero entonces he aprovechado para poder explicar en el directo de hoy lo que yo iba a explicar hoy en televisión, que muchos ya lo sabéis. En primer lugar, las medidas, y esto repito, son hechos legales que se están implementando por parte de las autoridades en España, son clamorosamente ilegales. Son clamorosamente ilegales. Y hablo en particular del certificado COVID, del derecho de la persona a su intimidad y del derecho a poder acceder libremente a cualquier lugar, así como la libertad del derecho de reunión, ¿de acuerdo? Yo mismo hoy había quedado para almorzar y he almorzado en una terraza porque me niego a mostrar una acreditación sanitaria sobre un tratamiento que yo haya podido o no realizar, ¿de acuerdo? Muy importante, y lo vuelvo a advertir, este no es un directo antivacunas, no es un directo que diga que la vacuna del COVID es mala. Yo no voy a recomendar a nadie que no se vacune, ni voy a decir mucho menos o cometer la temeridad o la imprudencia de decir que puede llegar a ser una lotería. Eso me parece que no, eso me parecería ser un aventurero, y yo no sabéis que ante todo quiero pisar suelo firme. Entonces voy a hablar de hechos. Y los hechos son que las razones para hacer este directo es fundamentalmente el forzamiento a la población a realizar un tratamiento que considero que está violando los principios fundamentales de los tratamientos médicos. Como sabéis, y muchos me habréis oído, no solamente el artículo 14 y 18 de la Constitución para mí se están violando flagrantemente, como en un principio advirtió la Audiencia Provincial de Galicia y la Audiencia Provincial del País Vasco, corregidos por el Tribunal Supremo. También es la ley del 41/2002 del 14 de noviembre, que, como sabéis, es la reguladora de la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece que todos los procedimientos médicos deben estar regidos o requieren con carácter general del previo consentimiento de los pacientes y los usuarios. El consentimiento debe realizarse siempre informando al paciente. En unos casos previstos en la ley, incluso está obligado a realizarlo de manera escrita. ¿Por qué? Pues porque para tú poder tomar una decisión sobre tu cuerpo, del cual tú eres el único poseedor durante toda la vida, ¿de acuerdo? Para poder sacar una conclusión de qué hacer, primero tienes que conocer lo que te va a pasar. Y aquí es donde quiero que las personas más escépticas con el tratamiento del directo, cualquier persona que esté viendo este directo, que no venga con un prejuicio, sea de antivacunas o de provacunas, me da igual, todos los que intentéis buscar un pensamiento crítico, penséis, si cuando habéis ido a vacunaros os han dicho algo. Os han dicho, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, puede sucederte esto, puede sucederte aquello. Porque yo os voy a confesar una cosa. Yo, a la primera dosis que fui, porque yo fui, por ejemplo, a una primera dosis, no tengo ningún problema en decirlo, a mí solo me dijeron que me sentara 10 minutos y que durante un rato me dolería el brazo. Sinceramente, me cuesta creer que una vacuna que se desarrolla en tiempo récord, en contraposición a todo el resto de tratamientos médicos del mundo, incluso un ibuprofeno, el único efecto adverso, que no es lo mismo que efecto secundario, el único efecto adverso sea ligero dolor en el brazo durante unos minutos. Sinceramente, me cuesta de creerlo. Y la razón por la que me cuesta creerlo es porque no ha habido tiempo suficiente para monitorizar
la respuesta física que hay en esa vacuna. Eso es sentido común y eso, repito, lo que estoy diciendo son hechos. Ahora bien, una cosa también muy importante. ¿Existen límites al consentimiento informado y a que una persona se le aplique un tratamiento médico sí o sí con su voluntad? Sí, existen esos límites. ¿Y se han aplicado ya en España? Por ejemplo, con la vacuna en los años 80, creo recordar que la viruela o de la polio, no recuerdo ahora cuál de las dos. El artículo 9 de la ley, que he citado anteriormente, la de consentimiento informado del paciente, establece que los límites del consentimiento informado y consentimiento por representación son cuando exista un riesgo para la salud pública o causa de razones sanitarias establecidas por la ley. Para que exista un riesgo de salud pública, tienes que probar que existe una posible o real incidencia sobre la salud del total de la ciudadanía y que eso realiza o incide en un peligro. Y tienes que demostrar que con ese tratamiento estás previniendo de manera efectiva y con un alto porcentaje ese riesgo que has establecido primero que ya existe. Esa es la razón por la cual la vacuna de la polio en muchos países se ha dejado de aplicar, porque tiene una eficacia del 80%, que ya es bastante. Una vacuna que tardó 30 años en realizarse. Y he puesto por aquí que me habéis dicho, eso no es una... Me dicen por aquí, eso que estableces es una hipótesis sin confirmar. No, no es una hipótesis porque no existe consentimiento informado en la vacunación del COVID. Y no existe consentimiento informado en la vacunación del COVID porque no puede haber un conocimiento de lo que va a pasar con esa vacuna dentro de 5 años o dentro de 10. Eso es un hecho. Y os voy a poner un ejemplo. Y ya doy paso a nuestros invitados. Cuando yo me realicé una intervención, y por cierto, en esto que he explicado hay diferentes tipos de consentimiento. Hay un consentimiento verbal, por ejemplo, cuando tú realizas un tratamiento no invasivo, se te da una explicación verbal el médico y tú das un consentimiento verbal. En los casos más invasivos, y sobre todo en los tratamientos que están en fase de experimentación o que todavía requieren un tiempo o una monitorización para saber qué va a pasar, ahí sí se requiere un consentimiento y además informado, y además un consentimiento informado por escrito. ¿De acuerdo? Es muy importante esto que acabo de decir, que lo tengo aquí todo apuntado porque no quiero que se me escape nada, que luego vendrán los listillos a decir no sé qué, no sé cuántos. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, y sé que voy a poner un caso muy claro, cuando yo hace 8 años decidí, por una lesión que tuve en la columna vertebral, realizarme una fijación lumbar. Una fijación lumbar, porque yo tenía una lesión en la columna vertebral y me daba mucho dolor cuando yo practicaba deporte, y decidí hacerme una fijación lumbar. Y recuerdo que me dieron un papel en el que estaba escrito todas las posibilidades que pues, incluían pues, desde quedarme tetrapléjico hasta la muerte en el quirófano. Y recuerdo, porque yo acudí a un neurocirujano especializado con mucho renombre, que era el que operaba a los jugadores del Valencia y tal, aquí en Valencia, recuerdo estar leyendo y él me dio el papel directamente para que lo firmara y recuerdo notar en él molestia. Como si fuera, como si yo estuviera cuestionando la intervención al estar leyendo el papel. Entonces yo, esto hace 8 o 9 años, dejé de leer el papel y lo firmé. Si hubiera seguido leyendo el papel, hubiera leído algo que yo no sabía porque yo no soy neurocirujano. Y lo que no sabía y que sucedió 5 años más tarde fue una rotura de un tornillo pedicular que llevo atornillado en la columna vertebral y que, salvo una intervención mucho más complicada que la primera, no se puede sacar. Si yo hubiera terminado de leer el consentimiento informado o el médico me lo hubiera dicho, yo hubiera sabido que los tornillos de titanio, a pesar de ser de titanio, se pueden romper. Yo no pensaba que eso podía suceder porque yo no era neurocirujano. Ese señor sí lo sabía. Esa es la importancia, porque entonces esa información quizá hubiera variado mi decisión. ¿Entendéis? Por eso es fundamental el consentimiento informado, que tú sepas a qué te expones. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, lo otro lo voy a dejar para el final. Dicho lo cual, yo simplemente voy a dar paso ahora a una serie de personas que además he elegido cuidadosamente porque son personas que podéis seguir en redes sociales,
para que veáis que no son antivacunas, que no son personas que se dedican a ir en contra de la vacunación, que son personas que creen que hay un gobierno del mundo, que hay un chip, personas antisistema. No, al revés, son personas que han realizado un tratamiento confiando en él y que se dedican además a otro tipo de divulgación completamente diferente y que además llevan una vida muy saludable. Entonces me parece importante escucharles. Y una última cosa, antes de darles paso, es que me he encontrado con una sorpresa mayúscula al organizar este directo. Y la sorpresa ha sido que a raíz de programar este directo habéis sido muchísimas personas, muchísimas, yo diría más de 20, me habéis escrito más, pero unas 20 personas que me habéis escrito diciéndome, oye, a mí me pasó esto, oye, a mí me ha pasado lo otro, mi hermana se vacunó y está teniendo la regla cada semana. Y eso le he pedido, por favor, que me enseñara el certificado médico del... Posteriormente esa persona ha ido a urgencias. He dicho, oye, me vacuné y a los 2 o 3 días me empezó a bajar la regla y me baja todas las semanas. Y le he dicho, yo no digo que me estés mintiendo, pero sabéis que yo todo lo pongo en cuestión, así que me puedes enseñar. Y efectivamente tenía los volantes de haber ido a urgencias, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esa persona no ha querido salir en el directo. Me parece muy bien. Bueno, cosas que me habéis dicho. Síncopes, aceleración del ritmo cardíaco, síndrome de Guillain-Barré y entre ellos, pues otras cosas que vamos a escuchar a continuación. Y ya sin más dilación, doy paso... y entre esas personas, una que sí que ha querido sumarse, de las que me ha escrito, es Mónica Baré Díaz, que es la... Voy a darle paso a continuación la última, porque no estaba previsto que estuviera en el directo, pero a raíz de que me ha manifestado también una complicación, y esa complicación, en fin, pues le he dado la oportunidad también, porque es una persona también pública que podéis seguir, para que participe el directo. Así que sin más, doy paso a Mario Redondo. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues nada, gracias por estar aquí. A Linnea Johansson, que algunos podéis conocer también, ilustradora. ¿Qué tal, Linnea? Muy bien, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, tardes. Y a Mónica Baré Díaz, como decía, desde Panamá, ¿no, Mónica? Así es. Buenas tardes y buenas noches allá en España. Buenas noches. Bueno, de todos los invitados, sí que creo que es importante reseñar que en el caso de Mario, Mario Redondo Martínez, es especialista en ejercicio físico y cáncer, es licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte y es diplomado en fisioterapia. Es decir, que es una persona que sí que está acostumbrada a tratar personas enfermas y realizar actividad física y saludable con esas personas. Así que, bueno, si quieres, empezando por cómo estamos dispuestos, Mario, vale. ¿Qué es lo que tú has puesto de manifiesto? Bueno, primero, tú... Yo primero darte las gracias, Rubén, por la invitación y al final, básicamente yo lo que hice fue que tuve una serie de efectos secundarios, efectos propios después de la inoculación, como le habrá pasado al resto de personas que hay aquí y hay mucha gente, y al final lo puse en conocimiento porque yo creía que era el único, o de hecho al principio no lo achacaban evidentemente a este tema, sino que era un tema de ansiedad o esto, cuando yo lo tenía más que claro que venía propiciado por ello, porque yo según al final tuve la inoculación, a los 15-20 minutos se me durmió la pierna izquierda y empezaron una serie de síntomas muy raros que yo no reconocí y nunca me habían pasado. Entonces, a los 6 días aproximadamente tuve un presíncope que yo me creí que era un infarto. Yo realmente, siempre lo digo, es la peor experiencia de mi vida, yo creí que me moría. Y a raíz de ahí empecé a tener eventos, pues lo mismo que acabas de decir, ¿no? Aceleración de ritmo cardíaco, sudoración nocturna, presión en el pecho, falta de sensibilidad en palmas de las manos, la cara, las piernas, que sigo teniendo a día de hoy, problemas gastrointestinales brutales, diarreas, estreñimientos, de todo, pérdida de los esfínteres, o sea, muchas cosas muy desagradables realmente y que me preocuparon. Incluso en uno de los análisis que me hicieron, que ya me hice en julio, que habían pasado mucho de eso, ya han pasado 9 meses desde que me inoculé, salió un factor de la coagulación bastante elevado, el dímero D, que es un marcador de coagulación. Y a raíz de ello realmente me asusté, ¿no? Porque, bueno, aquí están pasando cosas y nadie me toma en serio. Y luego he ido haciendo diferentes estrategias con médicos de medicina integrativa que me han permitido reducir la sintomatología de una manera bastante importante, pero el problema es que yo, cuando me ocurrió esto, me sentí bastante desprotegido, me sentí bastante solo. Yo decidí un día, ya cabreado, ponerlo en redes sociales, ¿no? Hice un vídeo, porque mucha gente me ha preguntado porque se habían enterado, y a raíz de ello, pues vi el efecto llamada que hicieron, que fue bestial. De hecho, estuve en la tele varias veces, en El Toro, en CNN, hablando de estos temas,
y de los efectos secundarios en relación a esto. Y me sorprendió porque con un simple vídeo, yo en ese momento tenía 15.000 seguidores, recibí más de 300 mensajes con gente que había tenido sintomatología parecida, muy similar, incluso peor. Gente de, mi hermano le ha pasado esto, yo estoy igual, muy parecido. Digo, no puede ser que haya 300 personas que me hayan contestado de feedback de un vídeo que acabo de subir. Es que quiere decir que hay muchísima gente, y a ti te ha sorprendido, que está experimentando lo mismo, que seguramente no se van a morir, ni se han muerto de ello, pero sí que están teniendo efectos que no son normales y el problema es que nadie les da solución. Y a día de hoy tú no puedes ir a tu casa con un ibuprofeno, con un propanolol, con un antipsicótico para parchar y tapar lo que está ocurriendo. Yo lo que al final busco de alguna manera, como todos, son soluciones y que nos den respuesta a qué realmente es lo que está pasando. Que yo llevo mucho ya estudiado del tema y además soy profesional sanitario del sector y trabajo con personas con enfermedades complejas y ya voy entendiendo qué puede ocurrir, pero evidentemente aún todavía no he recuperado la normalidad. Ya han pasado casi más de 9 meses desde que me inoculé en marzo. Una cosa, Mario, perdona, una cosa. Antes que nada, bueno, por ejemplo, yo no lo establecí en la exposición, pero yo conozco, hay un caso que yo conozco literalmente, un chico de 35 años, deportista, en el pueblo de Catarroja de Valencia, que ha muerto hace pocos días, lamentablemente, cuando empezaba a hacer footing de un infarto. Una persona de 35 años, que sepamos, sin ninguna patología previa. Una cosa quiero preguntarte. Tú, antes de vacunarte, antes de realizar la vacunación, ¿tenías algún prejuicio? ¿Eras una persona que cuestionaba el tema de las vacunas? ¿Te parecía...? En absoluto. De hecho, yo mismo cuando doy las ponencias relacionadas con la prevención oncológica, una de las estrategias que se sabe de cara a la oncoprevención son las vacunas. En ciertos países y en ciertos sitios la erradicación o, bueno, la limitación de ciertos virus y demás son estrategias de oncoprevención. Y, de hecho, yo he estado, siempre lo digo, en una de las charlas de un premio Nobel de Zurhausen, que fue el premio Nobel por la vacuna del virus del papiloma humano. Es más, fui decidido y mi padre no lo quería. Me lo comunicó además el mismo día antes, la misma hora de antes, por favor, no vayas, porque yo fui convencido. Lo que pasa es que a mí sí que me hubiera gustado saber y poner una balanza riesgo-beneficio. Yo al final lo hice no por mí, lo hice por mis pacientes, lo cual a día de hoy creo que es un error. Tú tienes que hacer el tratamiento por ti, no para proteger a nadie, sino por ti. Y nadie me informó de los efectos adversos que podía tener esto. Si no me lo hubiera replanteado, a día de hoy se sabe, por ejemplo, en los registros del BAES la cantidad de miocarditis y pericarditis que está habiendo infartos. Ya eso en un niño de 5 años, en una persona de 30 años, poniendo una balanza riesgo-beneficio, tiene mucho más riesgo la propia inoculación que pasar por el virus. Entonces, a mí nadie me informó de nada, nadie. Ni en el colegio de fisioterapeutas que me envió la solicitud para hacer la vacunación, ni en el CENDAL, ni la propia enfermera, nadie me informó de nada. O sea, nadie, absolutamente. Entonces sí que me hubiera gustado tener información, sinceramente, porque quizás me lo hubiera pensado 2 veces. Y a día de hoy, evidentemente, con la información que hay, creo que hay mucha gente que... ¿Sí? No, que tú, como todos nosotros, fuiste allí, te pusieron directamente la vacuna, te dijeron que te esperaras 10 minutitos y ya está, no te dijeron nada más. Y según recuerdo, a los 6 minutos se te empezó a dormir el brazo. A los 15 estaba yo sentado, como estoy ahora, chateando, y de repente cuando me levanté tenía la pierna izquierda completamente dormida, como cuando cortas el riego, ¿no? La circulación, pero durante un buen tiempo. Sí. Y no le di mayor relevancia y dije, bueno, será que estoy sentado. Pero el caso es que iba andando y después de caminar 5 o 10 minutos llegando al coche, la pierna seguía dormida. Digo, eso no es normal. E inmediatamente luego me ocurrió en el brazo como un destello lo mismo, como si alguien me cogiese así, y luego en la cara. Y luego se fue. Y luego ya empecé con esas sensaciones por el cuerpo a lo largo de los 4 o 5 días siguientes, con molestias, con picor. Y yo incluso, te lo voy a enseñar porque yo creo que lo tengo por aquí, llegué a llamar a este número, al número que me daban para pedir información o esto, y yo intenté denunciar, entre comillas, o decir, oye, tengo un efecto secundario muy raro, se me duerme el pie, tengo picor en la planta del pie, en la pierna izquierda, y me dijeron que tenía que ir a mi médico de cabecera y que lo informase. Pedí cita y no me la daban nunca porque estaba todo hasta arriba. O sea que es imposible. O sea, lo peor de todo es que hay muchísima gente que ha tenido alteraciones de todo, ciclo menstrual, alteraciones, efectos secundarios, algunos más graves y otros menos, y ni siquiera eso se ha podido reportar. Por tanto, la cantidad de gente, tú lo has visto cuando has hecho el programa, que está teniendo sintomatología es alucinante. Y aquí el resto de compañeros seguramente puede comentar. La gente sabe que yo no digo, o sea, que yo no miento y que yo lo que digo, o sea, yo lo puedo demostrar. A mí me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha dicho que también le había pasado cosas. Otra cosa que te quería preguntar es si tú, o sea, a ti cuando te han vacunado, supongo que como a todos, porque esto es importante, es muy importante, cuando se realiza una vacunación, como en este caso, que todavía no ha llegado a la fase 4 o que está en fase 4,
se realiza un control. Es decir, cuando ese medicamento todavía requiere de un seguimiento a largo plazo para conocer sus efectos adversos dentro de 5 años, lo que se hace con esas personas es llamarles cada tiempo, oye, ¿te ha pasado algo? Oye, tal, y se hace un control de las personas que se les ha dado ese tratamiento para ver la incidencia que hay. Y aquí, por lo que tú estás contando, y seguramente por lo que ya me habéis contado, es una tónica general, parece que lo que hay es como intentar quitarle hierro al asunto por la información que han recibido los propios sanitarios de, bueno, eso será por otra cosa, eso será por no sé qué, por cualquier cosa, en vez de investigar si realmente es por la vacuna o no. Sí, totalmente. O sea, yo fui 2 veces a urgencias, una el jueves 18, que fueron 6 días de vinculación al Hospital Universitario La Paz, donde estuve en urgencias y básicamente fue ansiedad, me dieron un lorazepam, las pruebas complementarias eran normales, que yo que tengo análisis cada 6 meses, un año, sé que muchos de los biomarcadores que se veían ahí para mí no eran normales, sino estaban relativamente alterados y mis sensaciones no eran normales. Yo me autoconvencí de esto y dije, bueno, es ansiedad. Y al día siguiente, y seguía con síntomas, lo mismo, no podía dormir, era como si tuviera calambres por el cuerpo, fasciculaciones, que son contracciones musculares involuntarias en las piernas, y me encontraba realmente mal, me encontraba fatal. Pero nadie nunca lo atribuyó a la vacuna, ni nadie nunca me hizo ningún tipo de seguimiento, ni me volvió a llamar, ni sabe nada de nada. O sea, de hecho, lo que has dicho, Rubén, es le quitan hierro al asunto, intentan decirte que no. Incluso en el propio informe pone varón joven de 32 años, dice haberse inoculado de AstraZeneca hace 6 días, pero en ningún momento lo vinculan a la propia vacuna. Entonces, ¿sabes qué vacuna te pusieron? Sí, AstraZeneca. AstraZeneca. Sí, lo que no sí, sé... Sí que se le achacó trombosis, ¿no? Eso sí que se hizo conocido. Sí, pero independientemente del efecto adverso que tenga una u otra vacuna, al final lo que a ti te interesa es que la gente te pueda dar respuesta o te puedan dar algún tratamiento efectivo para no ya reducir la sintomatología, sino realmente lo que tú intentas buscar es qué pasa. Yo me he hecho muchísimos análisis viendo autoanticuerpos, viendo el dímero D, factores de coagulación, sistema inmune, recuento linfocitario, y sí que hay cosas alteradas, pero nada con algo con la sintomatología que tienes tú. O sea, es lo que has dicho tú. Mucha gente, deportistas de alto rendimiento, están haciendo ejercicio, están teniendo situaciones muy raras a nivel cardiovascular y, sin embargo, esa gente está de repente contrachequeada. ¿Qué pasa? Que no nos sale un análisis convencional y al final te vas dando cuenta que yo he tenido que irme a médicos de medicina integrativa a otro tipo de pruebas diagnósticas complementarias y sí que se empiezan a ver cosas y sí que se ven cosas. Pero cuando tú vas al médico y te hace un electro, te hace una placa de tórax, te hace una analítica con hemograma bioquímica, tranquilo que no va a salir nada. Y mis compañeros pueden decirte lo mismo. Y es muy triste que tengas que tener un trombo, un infarto, un Guillain-Barré para que te digan, sí, tienes algo. ¿No? Esto es como yo la gente se ríe y digo, es como si el cardiólogo va, ausculta y dice, sí, es verdad, no late, creo que te estás infartando. Hombre, yo me gustaría que llegases antes al problema y que realmente tuviera. Entonces, me sorprende que con la información que hay y lo que se va sabiendo y los registros que hay de efectos secundarios o lo que emite, por ejemplo, el VAR, la gente no se esté replanteando, los propios sanitarios, que hay un problema realmente con la inoculación. Y hay gente, que no digo que sea toda, y puede que sea un porcentaje menor, pero que está teniendo sintomatología y que no sabemos esto qué repercusión va a tener. Yo además repito, antes de dar paso al resto de invitados, que aquí no se está cuestionando si la vacuna puede ser efectiva o puede proteger a una parte de la población. Lo que, repito, es un hecho, es que todas las personas que se han vacunado sin que se les diera ninguna información de posibles consecuencias de vacunarse. Y aquí estamos viendo personas con documentos que al vacunarse han tenido una reacción que además sus propios médicos han podido incluso llegar a achacar, como hemos visto, a la propia vacuna, pero no saben qué hacer. Así que, en fin. De hecho, Rubén, ahora lo que dices tú, si tú, por ejemplo, me hubieras dado un documento escrito donde pone, pues tienes riesgo de tromboembolia pulmonar, riesgo de trombosis tal, riesgo de infarto, pues quizá yo hubiera dicho, hostia, pero espera, ¿para qué me voy a exponer yo esto si encima, y lo peor de todo es que yo pasé la enfermedad en septiembre? O sea, que no tiene sentido, o sea, estáis de locos. O sea, que tú te vacunaste encima habiendo pasado la enfermedad y habiendo hecho test y tal. Vale, bueno, pues ahora volveremos contigo porque hay otra parte importante que me interesa, que dejaremos para un segundo bloque, que es que supongo que qué te ha pasado a raíz de explicar, simplemente no denunciar, sino explicar públicamente lo que ha pasado y cómo se te ha tratado. Así que me parece importante. Y es además, os digo, la razón principal por la cual he querido invitarles a hoy y no a médicos, biotecnólogos y tal, sino porque yo, como digo, lo que trato son hechos. Mónica, desde Panamá, para seguir con la rueda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mi caso es bastante similar al de Mario y yo escuché a Mario cuando le pasó todo, pues yo lo sigo hace un tiempo
y me dije, no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? El clásico. Entonces, me vacuné por la misma razón que Mario, porque yo soy licenciada en fisioterapia, atiendo gente, vivo con mi mamá que tiene 63 años, y dije, por mí, por el bien común, o sea, toda la cantidad de cosas que te habían metido en la cabeza durante ese tiempo, y decidí hacerlo el 24 de julio. Aquí tengo mi cartilla, fue Pfizer. Inmediatamente, la primera menstruación, totalmente alterada. Tuve manchados intramés, nunca en la vida, o sea, yo soy súper regular. Me dije, bueno, será algo, no sé. Se me atrasó a un ciclo de 30 días, ya después los ciclos venideros fueron normal. El día 6 de octubre, mi vida normal, entrené, comí, fui al cumpleaños de una amiga, me brindaron unas almejas, me comí exactamente 9 almejas y una coca cero, pero era como para compartir con mi mejor amiga. Llego a casa y me empiezo a sentir mal, con dolores punzantes en el estómago. Me recosté pensando que era tipo reflujo, porque de joven tuve reflujo. Me sentí un poco mejor, de nuevo me sentía mal y era un vaivén. Fui al baño, hice ese normal, decía, pero qué raro esto que me está pasando, o sea, vuelvo y me recuesto, ya eran las 1 de la mañana y me comencé a sentir mucho peor, y dije, no, me voy a hacer un té de jengibre con canela a ver si soluciono esto y puedo dormir. Yo vivo en una planta alta, bajé al piso donde está la cocina, puse el agua a hervir, canela, el jengibre, y me senté a esperar. Me senté a esperar que el agua hirviera. Lo siento que esto, cada vez que lo recuerdo me da un poco de... No te preocupes. Sentí que me iba a desmayar. Entonces mi hermano es médico, mi hermano vive en planta baja, le grité, pensé que no había gritado muy alto, volví a gritar nuevamente y me fui. Cuando me despierto, tengo a mi hermano encima haciéndome resucitación cardiopulmonar, porque no me encontraba pulso. Pensó que me había infartado. Tenía los ojos, las pupilas dilatadas, estaba con los brazos y las piernas totalmente en extensión. Me fui recuperando. Cuando le dije que por favor me ayudara a pararme, no me podía parar, me sentía muy débil. Le dije, por favor, llévame a urgencias, me siento muy mal. Me llevaron a un hospital público donde me pusieron como si fuera una intoxicación. Me hicieron gases arteriales, me pusieron un omeprazol. La doctora me dijo, bueno, te vamos a hacer un electrocardiograma. Si el electro sale bien, te voy a dar de alta porque aquí no puedes hacer nada. Bueno, efectivamente, el electro me salió bien, los gases arteriales me salieron bien, la batería de exámenes me salieron bien. Me vengo a mi casa. Ese fin de semana me voy a la playa para hacer una reserva. Estando en el lugar, hago mi cena, mi última comida, y me volví a sentir igual. Entonces, entré en un ataque de pánico porque mi hermano me ha dicho que tenía que saber Sinaprox, médicos, alguien que supiera reanimarme, porque si me volvía a pasar, él no iba a estar o no iba a haber nadie que me pudiera traer de vuelta. Hice muchos ejercicios de respiración, me tomé un café expreso y se me pasó. Durante un mes cursé con hipotensión. Tuve más sensaciones de desvanecimiento, tuve mareos, cansancio, tuve somnolencia, muchísimos ataques de pánico, muchísima ansiedad. Me consulté con la psicóloga porque no me podía quedar sola, me daba muchísimo miedo, en verdad tenía miedo a morirme. O sea, no quería como que desmayarme y morirme. Eso es lo único que rondaba mi cabeza. Sí, de hecho, perdona que te corto un poco, tranquilo. Pero cuando yo cuando empecé a leer eso, yo lo que sentí fue lo mismo. Yo me cagué vivo el día que me dio, que seguramente tú tuviste un síncope, conmigo fue un presíncope porque no me llegué a ir. Pero de hecho, cuando tú lees, una de las características es sensación de muerte. Y es que tú ves la muerte, o sea, literal, te cagas. Entonces, yo entiendo que se pasa muy, muy mal. Sí, fue un susto y todo lo que pasó después seguía pasando. Yo igual entrenaba, igual salía a caminar, pero mi vida en un mes y medio fue bien caótica. Fue muy duro. Fui al cardiólogo, me hizo otro electrocardiograma y me dijo, no sé qué haces aquí. O sea, es la persona más sana que ha estado en mi consulta durante todo el tiempo. Electro y otros exámenes. Él vio mis exámenes generales, me sacaron 3 tubos de sangre
me hicieron VIH, me hicieron cáncer de mama, tiroides, heces, orina, o sea, todo lo que podía haber dentro de la gama de exámenes, pues los más comunes, porque no me mandaron nada de lo tipo de Marión, entonces no se veía nada. Me mandaron al gastro. Fui al gastro por no dejar. El gastro me dijo, no, ¿qué hago? O sea, no tengo nada para decirte, o sea, no tienes reflujo, no tienes úlcera, no tienes nada, entonces no te puedo mandar nada, lo único que hazte un ultrasonido y veremos, pero a la sintomatología en mi consulta no, ve al neurólogo. Uh-huh. Cuando me dijeron ve al neurólogo, yo dije, o sea, no más, basta, yo no puedo estar de médico en médico, o sea, gastando la plata que no tengo gracias al apoyo de mi hermana y mi mamá. Yo podía sustentar todos los gastos, pero en ese momento mi mamá estaba en un grupo de antivacunas, pero no antivacunas general, antivacunas COVID. Y ella me recomienda el chat de una doctora que estaba llevando el Registro Nacional de Pacientes Postvacuna en mi país, y me hago una entrevista con ella, y ella sí me dijo, yo hablé con el doctor Cubriras, que se llama, el que te atendió, sí, Mario. Cubriras, sí. Ajá, yo hablé con él, íbamos a hacer, en ese momento me iba a atender online, pero bueno, salió lo del tema aquí en mi país. Hablé con el doctor Hell, que él está también en Italia, y ambos me dijeron, es un problema del sistema nervioso autónomo que te causó la vacuna. Entonces, acá me registré, pero a medida que fue pasando el tiempo, solito se fue, la sintomatología fue bajando, hasta que, bueno, ya ahorita tenía desde más o menos octubre, noviembre, principios no tenía nada, pero ayer tuve un episodio. Y de nuevo entré en pánico porque es la sensación de sentir que te vas. Y es horrible, o sea, es horrible. Digo, yo no me quiero ir, no me quiero morir, no quiero un RCP, o sea, es horrible, ¿verdad? Es horrible. Me he tenido que atender con la psicóloga casi que todos los días. Entonces, Mónica, lo mismo que le he preguntado a Mario, ¿tú cuando te vacunaste tenías algún recelo sobre la vacuna o te has vacunado en tu vida de otras, te has puesto otras vacunas en tu vida? Claro, las clásicas de niño, y es más, yo era de las que incitaba a todo el mundo, por favor, vacúnense por el bien de todos, que es el común, que vamos a salir de esto. Y bueno, aquí pues estamos. Sí. Gracias también por venir. Y por último, Linnea Johansson, que además este directo empezó un poco por contacto de un seguidor mío y familiar tuyo que me contó un poco, fue el primero que me puso en contacto con una persona afectada. Tú me pusiste en contacto con Mario, porque yo sabéis que soy muy escéptico y necesito ver que son personas realmente que no tienen un prejuicio sobre... Y es exactamente lo que estoy viendo. Yo lo digo tal y como es. Así que, sí. Linnea, sí. Contar un poco tu experiencia. Pues mi experiencia... Linnea, que te he dicho antes que te subieras el micro y ahora está demasiado alto. Ah, vale, perdón. Se ve que... ¿Ahí está mejor? Sube un poquito, un pelín. ¿Ahí? Habla. Ahí, dale. ¿Ahí? Ok. Dale. Pues primero quiero decir que yo soy sueca, mi madre es de Colombia, pero he vivido en España, mi madre vive en España y he estado viajando muchísimo a España los últimos años porque pues mi pareja es de España. Y por eso también si hablo un poquito raro es por eso, porque no soy española. Mi historia se parece mucho a la de Mario. Yo tuve una reacción después de 15 minutos de recibir la vacuna también, como una sensación eléctrica de... Eso es. Como cuando te das en el codo y sube como un dolor hacia las manos y los dedos, pero de los dos lados, no solo de un lado como tú, de los dos lados. Y claro, yo me puse la vacuna porque yo estoy viviendo en Noruega, yo tengo 2 hijos en Noruega, y mi padre y mi hermano y mi hermana viven en Suecia. Y Noruega está fuera de la Unión Europea, y para cruzar la frontera me lo pusieron imposible. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner la vacuna
para poder cruzar la frontera sin tener que hacer filas y pagar, porque aquí una prueba PCR cuesta 2.000 coronas, o sea, 200 euros por una prueba PCR. Yo sé que en España cuesta 30 euros, algo así. Entonces, para mí, sinceramente, fue cuestión de práctico, porque yo vivo bastante aislada, no tengo muchos contactos de riesgo o no conozco mucha gente mayor. Yo soy ilustradora y bastante asocial. No me junto con grupos de gente, de hecho, esto de hablar así en vídeo es muy fuera de mi zona de confort, pero a raíz de lo que me pasó, pues contacté a mi médico, y cuando nombré la vacuna, porque esto fue después de 3 días de dolores intensos eléctricos por todo el cuerpo, ¿cómo se dice? Spasms. Espasmos. El tercer día me desperté con las manos así hacia adentro y no me las podía mover. Y yo entendí que esto tiene que ver con mi sistema nervioso. Yo no soy médica, pero o sea, entendí que esto es algo grave. Entonces, llamé a mi médica y cuando comenté lo de la vacuna, directamente me dijo, o sea, simplemente el hecho de nombrar la vacuna ya me dijo, bueno, eso no creo, porque tiene que ser ansiedad, porque muy parecido a la historia de Mario. Pero lo que pasa es que yo tengo cinturón negro en ansiedad, yo conozco todos los tipos de ansiedad, y yo sé muy bien lo que se siente tener un ataque de ansiedad. Esto era otra cosa, ¿vale? Entonces, nada, pasó el tiempo, se me bajaron un poco todos estos síntomas, que los tengo, he hecho un cómic donde hablo de todos los síntomas. Y pasó el tiempo, han pasado 4 meses y medio y mi cuerpo todavía hay como un ruido constante en el cuerpo. Sí. Y va cambiando. Hay algunos días que lo paso muy mal, que se me doblan los pies, que no puedo caminar. Y hay otros días que casi solamente se me duerme como una parte. Por ejemplo, estoy hablando por teléfono, se me duerme el brazo y va cambiando, pero no desaparece. Entonces, cuando la segunda vez que fui al médico, también me dijeron que era ansiedad y me mandaron, y yo había grabado ya mis ojos hinchados, mi brazo hinchado, o sea, yo tenía pruebas físicas de que esto no es ansiedad, de que esto es otra cosa. Yo tengo fotos y vídeos de músculos, de espasmos de músculos. Y entonces, pues me dijo por segunda vez que era ansiedad, y yo dije, ok, si no es la vacuna y no es ansiedad, supongo que lo que me pasa es que me voy a morir, que me estoy muriendo. Y yo, que soy un poco dramática en ese aspecto, pues yo empecé ya a prepararme para morir. Yo empecé ya a coger recuerdos y fotos de mis niños y hacer un álbum por si me iba a morir. Un poco lo que está diciendo Mónica, una sensación de que, ok, me ha tocado a mí y me voy a morir. Y volví al médico y dije, mira, esto no puede ser, me tienen que hacer más pruebas porque yo no sé si tengo algún problema neurológico, si tengo esclerosis múltiple. Y claro, la médica por fin me tomó en serio y empezó a hacerme muchísimas pruebas de esclerosis múltiple. Me escanearon en la cabeza, el corazón, no sé qué. Me preguntó que si me había picado la garrapata y fueron como descartando cosas con mis síntomas, ¿vale? Y luego dice, yo le dije, pero todo esto empezó el día que yo me vacuné. Y ya vi que en ella, que es como que me dijo, sí, la verdad es que yo he visto a otra gente que tiene cosas muy parecidas a las que te está pasando a ti. Y me dijo, pero recuerda que lo de la vacuna era voluntario, ¿vale? Y ahí me entró una rabia porque dije, espérate, voluntario cuando nos están presionando de todos los lados de vacunarnos, nos están poniendo la vida imposible. Yo estoy vigilando otros países. Yo sé que Suecia, por ejemplo,
en mi país natal, pues no han tratado la pandemia como la ha tratado, por ejemplo, España o otros países en Sudamérica. Pero veo que mediáticamente la narrativa es muy parecida. Se habla de los que no se vacunan como egoístas. En Noruega, por ejemplo, solo son 10% de la población que no están vacunados y nos prometieron que cuando 70% de la población estaba vacunada íbamos a tener herd immunity. ¿Cómo se llama? Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Bueno, eso no pasó, pero yo digo que si hay 10% de la población que no están vacunados, tendrán su razón personal para no hacerlo y eso no es asunto mío porque es voluntario. Entonces, creo que hay que respetar la voluntad. Y lo que tú me dijiste, Rubén, que en ningún momento me hablaron de efectos secundarios, en ningún momento me hicieron, okay, por ejemplo, si yo voy al médico para pedir un medicamento recetado, me dan la cajita y antes de darme la cajita del medicamento, me hacen pruebas de sangre, de presión, me preguntan si tengo alergias, no sé qué. Luego me dan la cajita y dentro de la caja viene el papel donde pone todos los efectos secundarios o adversos. Y aún así, ahí tú puedes elegir, sabiendo toda esa información, tú puedes elegir si la quieres tomar o no. Pero en este caso, pues no fue así. Y no solamente eso, Línea, disculpa que te corte, sino que además porque mucha gente puede decir, bueno, pero eso no lo lee nadie. No, eso es verdad que no lo lee nadie. Pero sí que es verdad, tú igual sí, mucha gente también. Pero es verdad que tú, por ejemplo, cuando vas al médico y le dices, oye, tengo mucha tos, ¿por qué no me das Codeisan? Y, por ejemplo, alguien te dirá, no, Codeisan no, porque tiene codeína y la codeína, por ejemplo, pues estreñe mucho. Tal. Es decir, los médicos sí conocen a través del tratamiento continuado en el tiempo de un fármaco e incluso te advierte cuál es el mejor fármaco para tu... Yo estoy convencido de que los médicos no saben nada de la vacuna porque nadie les ha dicho hay posibles efectos adversos y hay posibles nada. Perdona que te haya cortado, pero es importante decir que el consentimiento no solamente se da por los prospectos, sino también porque los médicos tienen la información después de un estudio. Por eso las vacunas tardan tanto tiempo en terminar la fase 4 y considerarse vacunas. Porque necesitan un tiempo. Disculpa, Línea, que te haya cortado, ¿eh? Sí, no pasa nada. Pero eso, entonces yo pensé, bueno, pues he tenido mala suerte, me ha tocado a mí, pero me imagino que los médicos tienen un plan para las personas como yo. Y resulta que no sabían. Mi médica me dijo, es que yo no sé muy bien dónde enviarte o qué hacer porque es que esto es nuevo para nosotros. Y claro, entonces yo dije, pues necesito hablar con otras personas en mi situación y me dijo, no, es que y vi que no había sitio, no había gente, no había un plan para efectos secundarios, ¿vale? Y dije, ok, pues entonces mi forma de sanar, y para eso yo dibujo y uso mi página de Instagram, y yo lo uso más que nada para sanar. Entonces, el primer paso para mí, para sanar, es mi propia narrativa. O sea, yo contar mi historia, lo que yo he vivido, y yo own my truth. Significa... mi verdad. Sí, sí, exactamente. O sea, yo soy dueña de mi verdad. Y el primer paso es hablarlo. Luego ya todo el trabajo físico que hay que hacer, pero el primero es hablarlo. Pero yo sé que, o sabía antes de contar mi historia, que me iban a castigar por contarla. Y efectivamente, primero puse unas fotos y dije, mira, yo voy a contar mi historia. Esto me ha pasado a mí. Debo decir, perdón, y ya que has empezado con esto, porque es el último bloque que quería tratar con vosotros, que es el rollo de la presión social y el discurso sobre todo esto, no solamente cómo se sensibiliza, sino también cómo se persigue, ya no al que puede ser escéptico, que yo puedo entender, como dije ya en mi primer vídeo sobre este tema, que alguien sea escéptico o sea reticente con el tema de la vacunación, sino incluso quien ha manifestado, como en este caso, porque sí tenéis... Aquí yo sí veo de manera clara un patrón, es decir, porque algunos pueden pensar, bueno, a mucha gente le han podido pasar cosas, pero no tiene por qué ser por la vacuna, ya, pero estamos hablando de muchas personas que el mismo día que se vacunan tienen problemas con o bien a nivel cardíaco, o bien a nivel sanguíneo, o bien a nivel nervioso. Eso se está viendo y, como digo, son hechos y me gustaría
como digo, ya que Linnea lo ha empezado, y si quieres empezamos por Linnea, que es la que estaba hablando, ¿qué ha pasado cuando vosotros habéis decidido constantemente fuera de vuestra acción divulgativa y de vuestra vida y de vuestro todo, decir, mira, voy a contar esto porque siento que casi me muero y tiene que saberlo la gente? Linnea. Sí. Pues mi forma de hacerlo es dibujarlo y contarlo. Y yo he tenido problemas antes porque he hablado de otros temas que son sensibles. Entonces, pero yo no dibujo para complacer a los demás, o yo lo hago para contar mi historia. Pero esta vez sabía antes de contarla, y simplemente viendo las reacciones, o sea, yo hice un primer post donde dije, mira, voy a hablar de mi experiencia, tal. Y ya la gente empezó a ponerme unfollowing, no sé qué, te estás posicionando, porque esto ya es política. Esto ya es política. Se ha politizado el tema, y ya no es una experiencia neutral como rollo he tenido un accidente de coche, sino yo me estoy posicionando políticamente y probablemente puedo perder trabajos, puedo perder oportunidades porque la gente ya me ha tachado, ya me han puesto una etiqueta. Entonces, cuando empecé a hablar de esto, pues se nota que es un nervio, o sea, se nota que el sistema nervioso de Internet le pasa lo mismo que me pasa a mi sistema nervioso. Está infectado, completamente infectado. Entonces yo toqué un nervio ahí, y eso fue avalancha de mensajes de gente que se identificaban con mi historia, y también odio, porque la gente diciéndome a mí, sí, pero, o sea, comparando mi experiencia con muerte, porque todos diciendo, sí, pero la gente muere en la UCI por culpa de gente como tú. Y digo, perdón, o sea, yo me he puesto en contra de otra persona, yo estoy hablando de mi experiencia. Yo no en ningún momento he dicho que estoy en contra de lo que tú haces en el hospital, ¿sabes? O sea, nos han puesto como en bandos, dos bandos diferentes, sí, pero yo no pertenezco a ninguno de esos bandos. Yo soy el jinete solitario. Yo jamás me he posicionado en uno o en un sitio o el otro. Pero, y además, otra cosa que también lo ha dicho Mario, que los efectos de long COVID son muy parecidos a los efectos de la vacuna. Y deberíamos unirnos y trabajar juntos para que nos den el trato. Respuesta. Sí. Pero bueno, lo que me... Sí, perdón. No, pero lo que más me ha chocado y lo que más me ha hecho daño es esto que la gente me dice más o menos de que no debo hablar, que debo callarme para no incitar a la gente de dejar de vacunarse, por ejemplo. Pero que cada uno, o sea, yo pienso que... Aquí lo que interesa es la verdad, y sabéis que yo no estoy posicionado al respecto, y sí que es verdad que lamentablemente me parece que la política, sabéis que la política siempre tiene que aprovecharse de todo, pero una cosa antes de pasar a Mario y luego a Mónica sobre este último bloque. Quiero que sepáis una cosa, porque algunos habéis preguntado, hombre, muchas, ¿cómo podéis decir muchas? Bueno, mirad, mi story sobre el directo de hoy lo han visto unas 11.000, lo he visto antes, 11.100, 11.200 personas, ¿vale? 11.000 personas. De ellas, que yo haya hablado y que me hayan manifestado que han tenido síntomas similares a los que estamos escuchando, he dicho 20, más o menos, ¿vale? Habrá seguramente más porque tengo muchos mensajes que no he leído. Bueno, 20. 20 personas de 10.000, porque si me lo han visto 11.000, teniendo en cuenta más o menos el porcentaje de vacunados en España, vamos a poner 10.000, ¿vale? Que es menos. Sería un 80 y algo %, pero bueno. 20 de 10.000 me han manifestado, y he hablado con ellos, que han tenido, y he visto que no son canales locos o conspiranoicos, que han tenido síntomas. Eso es un 0,2%. Eso significa que una de cada 500 personas, ha tenido estos síntomas. Eso es una barbaridad. Sí. Y si a ti te dicen en un consentimiento informado, mira, tienes un 0,2% de que te pase esto, pues igual te lo piensas, ¿vale? Y esto es un cálculo que he hecho, así, a bote pronto, más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, Mario.
No, yo al final un poco lo que he dicho, Inés, a mí lo que en mi caso es muy diferente porque al final yo me dedico a esto, entonces tú tienes la capacidad de buscar herramientas, de buscar a profesionales, compañeros médicos, fisios, medicina integrativa y entender el problema. De hecho, yo cuando me ocurrió esto, le escribí a Jorge Luis Cubridas, que es un médico de confianza en medicina interna, medicina integrativa, y ya me soltó todo el speech, me envió toda la documentación y me empecé a informar. Y de hecho eso te empodera, porque sí, yo puedo aquí hacer un montón de cosas, lo que pasa es que la medicina convencional no van a tener ni idea, porque como han dicho las compañeras, lo mismo, el electro sale normal, la placa sale normal, el TAC sale normal, las pruebas neurológicas salen normal, va a salir todo normal, pero tú estás hecho una mierda. Y lo que más molesta o incomoda es validar tu historia, que te crean. Yo tengo pacientes con Lyme, yo tengo pacientes con fibromialgia, yo tengo pacientes con cáncer, y yo sé que están hechos una mierda, por mucho que las pruebas complementarias salgan bien, y sé que tienen problemas autoinmunes, y sé que tienen problemas, y es real. Entonces, que tú tengas que llegar con la cara desfigurada, pálido, con ojeras, vomitando, para que te hagan caso, a mí me preocupa. Y sobre todo lo que más me ha molestado, como ha dicho Nea, es la deshumanización del sanitario. O sea, eso es muy fuerte. Que yo en urgencias entré, me echaron un lateral y a ver si me callo de una vez o me da un chungo, pero no te hacen ni caso, no empatizan porque no te creen. Como sale todo normal, se creen que es ansiedad. Y como digo yo, no es ansiedad. De hecho, yo, por la de las primeras personas que me puse en contacto fue con Paula Martín Marfil, que es una amiga mía que es psiquiatra, y le dije, Paula, tú me conoces, esto es ansiedad. Me dice, no, esto no es ansiedad, a ti te está pasando algo. Entonces, es importante que se registre y que los propios sanitarios empiecen a reconocerlo. O sea, a mí me hubiera encantado que hubiera dicho, este hombre tiene un efecto secundario en la vacuna, pum, registrarlo. Sí. En el claro, propio pero hospital. tú ten en cuenta, Mario, tú ten en cuenta que un sanitario al que le dicen, mira, este tratamiento que es súper necesario, porque también os digo una cosa, los sanitarios, y yo conozco muchos sanitarios que han visto morirse mucha gente de COVID. Entonces, claro, de repente llega la vacuna y para ellos la solución es que la gente se vacune y les dicen que hay que vacunarse porque es la inmunidad de rebaño y tal. Entonces, no es porque los sanitarios sean malos, no lo digo por ti, lo digo por la gente que hay gente que piensa que hay un plan mundial en el que los sanitarios forman parte de una élite y, bueno, chifladuras de estas. Es porque los sanitarios piensan que están haciendo su trabajo. Y he leído por aquí a alguien que ha puesto, ha quedado, mirad, aquí lo veo, sabéis que solo pongo superchats, pero me interesa esto, ¿ha quedado constancia de que habéis tenido efectos adversos? Pues seguro que no. Sí queda constancia porque estas personas han tenido, o sea, no queda constancia a nivel estadístico, pero estas personas sí que han pasado un triaje y, por ejemplo, Mario tiene un papel en el que viene descrito los síntomas que él manifiesta. Me refiero que ellos sí pueden probar lo que les ha... Y a día de hoy, cuantos más casos van recibiendo, más se van dando cuenta. Es lo que he hecho Linnea. La primera vez no, pero ya el neurólogo dice, pues sí he visto un par de ellos, o 5 o 6. Y además, hay otra cosa, Rubén, que es muy característico, que es que la sintomatología es clavada. O sea, descargas eléctricas, espasmos musculares, fasciculaciones, sensación de síncope, presinpo, malestar, síntomas disautonómicos. Es que es clavada. De hecho, Linnea ha dicho una cosa que es clave que tiene que ver mucho con el long COVID. Ya no se trata de intentar decir si esto es bueno o es malo, sino a la gente que tiene problemas, por lo menos que se empiece a buscar algún tipo de solución y se empiece a entender. Entonces yo o sea, lo que hubiera pedido es que me hubieran hecho un poco de caso, que me hubieran creído, y lo otro, que como bien has hecho tú, que se me hubiera informado, porque al final, pues si tú tienes que tomar una decisión, yo necesito tomar una decisión con toda la información, no solo con la información. Si a mí me dicen, tírate por ese río, y no me dicen que al final hay una catarata, pues claro, ¿cómo me voy a tirar con seguridad? Necesito tener toda la información para decir, bueno, me voy a tirar 100 metros, o no me tiro ni de coña, me puedo morir. Pero necesito tener toda la información. A mí lo que me ha molestado es que los medios de comunicación hay una única versión. Cuando entras en Telegram, empiezas a entrar con médicos y empiezas a leer New England Journal, Lancet, Nature Microbiology, Immunology, o sea, empiezas a leer de verdad y dices, hombre, es que aquí hay muchas razones y motivos para lo cual hay mucha gente que no tiene sentido. O sea, yo lo único que pido, transparencia, que no la hay. Y Mónica, ¿tú has tenido algún tipo de, en fin, ha habido algún tipo de manifestación al respecto cuando tú has puesto en conocimiento esto? O... Bueno, en manera general, pues he tenido mucha aceptación y el día que, lo que pasa es que desde octubre no lo hablé, no me sentía capaz y si te das cuenta todavía me cuesta un poco, no me sentía capaz de poder decir todo lo que me pasó. Yo simplemente estuve diciendo que tuve hipotensión, que tuve desvanecimiento, marital y tal, muy por encima, pero hace un par de días decidí hacerlo en vivo y ahora la gente entiende la magnitud de lo que yo pasé cuando les digo que estaba sin pulso. O sea, me tuvieron que reanimar. ¿Sabes la gravedad de que me hayan tenido que reanimar? La gente no lo entendía.
pero he tenido mucha aceptación. Bueno, mi familia, a pesar de que mi hermano sí no cree, él todavía está con el gremio de un médico que cree en la vacuna, mi madre, mi pareja, muchísimas de las personas que tengo en la cuenta me han apoyado. No he tenido, bueno, gracias a la vida, pues nadie me ha insultado o he tenido problemas con algún tipo de seguidor. Simplemente imagino que miran hacia un lado. Pero el día que comencé a exponer mi caso, muchísima gente también me reventó el DM. Mi mamá está pasando esto, yo pensaba que era mentira, yo pensaba que yo era la loca, me han dado sus testimonios. Ese día la cuenta no sé, se volvió loca, me imagino que me querían censurar, no podía mandar mensajes, no podía recibir mensajes, no podía entrar al Instagram por la cantidad de información que estaba recibiendo de los testimonios de personas que ni siquiera me seguían, que parece que se comenzó a repostear lo que yo estaba pasando y llegaban a mi cuenta a darme su testimonio, incluso antes de ayer también que subí el en vivo ya diciendo puntualmente todo lo que yo había pasado. Mucha gente me está escribiendo dándome sus testimonios y se parece a los testimonios de nosotros tres. Sí. La misma sintomatología es una cosa, pues, y yo estoy contigo, o sea, si a mí me hubieran dicho te va a pasar esto, esto y esto, y yo decido, ok, yo lo acepto, yo voy a cargar con las consecuencias de mi decisión. Pero a mí nadie me dijo esto, que yo iba a padecer de esto, que estoy padeciendo. Nada más me dijeron, ¿te va a doler el brazo? Sí, no. Bueno, tú dices, bueno, un dolorcito de brazo, ya yo le he pasado en la infancia, un poquito de fiebre, lo puedes soportar, acetaminofén y tal. Pero no que casi me muera. O sea, nadie te dice eso. Si me hubieras dicho eso, simplemente yo decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner esa vacuna, voy a esperar un poco más a ver qué pasa y me la pongo. Esa es mi campaña ahora mismo. O sea, que la gente sepa por lo que puede pasar. Me alegra muchísimo, porque leo gente que dice que no le ha pasado. Me alegra un mundo y le doy gracias a la vida que nadie pase por lo que nosotros hemos pasado. A mí no me ha pasado, o sea, yo no tiene por qué pasar. Es que, bueno, si fuera algo generalizado, es decir, no estaríamos aquí, ni habría tanta gente que... O sea, hay un porcentaje que he dicho, que yo, los cálculos así a bote pronto que he hecho de experiencia serían de pues, un 0,2, un 0,3, que es mucho, repito, para lo que estamos escuchando, para los efectos que estamos viendo, es una barbaridad. Puede que haya otros a largo plazo que desconocemos o que Exacto. no sabemos. En fin. Y creo que minimizar cada cosa que nos ha pasado a nosotros, porque a algunos no les pasó, no vale. O sea, no puedes minimizar. Ay, no, es que a mí no me pasó y lo pones lo mío como que, eres una en un millón. No, o sea, es mi verdad, como dice Eliana, es mi verdad, es mi padecimiento y es lo que yo viví y lo voy a seguir reiterando y diciendo, y todo lo que pueda hacer desde mi cuenta para darle visibilidad, lo voy a seguir haciendo porque yo no quiero que más nadie pase lo que yo pasé, es verdad. También debo decir que respecto a las experiencias últimas que habéis contado, es normal y evidente que Linnea haya podido tener mucho más hate y mucha más gente que le haya dicho que tal, porque a Linnea la siguen 200.000 personas en Instagram. A Mario y a Mónica la siguen 10.000. Entonces, claro, la exposición pública es como yo. Yo estoy seguro de que... Además, hay otra cosa, Rubén, que también depende del perfil. Quiero decir, por ejemplo, Linnea no trata temas de salud ni nada. Yo sí, entonces yo me posiciono más sencillo, entre comillas. Claro, Linnea es ilustradora, tampoco se dedica a contar su vida. Entonces, bueno, pues, en fin. Y no, por último, quería simplemente, a nivel así rápido, si hay algo que no os haya preguntado o que no haya tratado que os gustaría decir antes de terminar con vosotros. Sí, yo quiero decir una cosa. Sí, Linnea. Empieza Linnea. Yo quiero decir una cosa que a mí me da un poquito de miedo, porque cuando te dicen que tienes que callarte, o sea, cuando intentan controlar tu historia, cuando tu historia neutral tiene peligro, o sea, a mí me da miedo que este tema de intentar controlar el discurso, la narrativa. Y yo creo que la ciencia está basado en hacer preguntas. La ciencia consiste de eso, de hacer de tesis, antitesis, de buscar pruebas y de hacerse preguntas. Pero esto se ha vuelto como algo ideológico. Y creo que... Creer en la vacuna, básicamente. Exactamente, ¿crees en la vacuna o no crees en la vacuna? Y digo, espera, es que, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué pregunta es esa? Entonces, eso a mí me da miedo cuando ya se vuelve
ideología, ya estamos hablando, ya esto se está convirtiendo en algo, en otra cosa. En religión, religión. Claro, Sí. y hay que tener mucho cuidado porque yo creo que justamente este es el momento de hablar. Yo no creo que estoy haciendo daño a nadie simplemente por contar mi historia. Eso es lo que quiero decir. Sí. Yo nada más, Rubén, darte las gracias por darle visibilidad al final, porque creo que es importante. Quiero decir que esto no es para decir ni que es bueno ni que es malo, simplemente es una realidad de 3 personas, que hay mucha más gente, que nos viene muy bien hablar entre nosotros y ver que hay más gente que pasa por lo mismo, que tiene la misma sintomatología y que se replica y que algo está pasando. Sí. Y que por otra parte, lo que ha hecho Linnea, al final la ciencia se trata de cuestionar y dudar de todo. Y de hecho la ciencia para poder salir a la flote y a la luz necesita tiempo. Y dentro de un tiempo se verá realmente si ha sido... si esto ha tenido sentido, si no ha tenido sentido, y se verán los datos reales. Lo que pasa es que datos que no registran y que no se comunican, no se apuntan. Entonces yo lo que le digo a la gente me decía, oye, qué bien tú, y me dijo una persona, habla tu juego. No, es que si tenemos miedo a hablar en una sociedad libre, pues, ¿en dónde convivimos? ¿Dónde vivimos? O sea, a mí lo que me preocupa es que la gente se calle o la gente tome decisiones por miedo a que te critiquen o por miedo a llevar la contraria. Yo jamás lo he hecho. Yo creo en mis principios y al final, como me decía mi padre, el problema es que no tenemos creencias, hay gente que tiene religiones y hay que intentar cambiar un poco esa manera de ver las cosas. Yo claro que soy pro ciencia y claro que creo en la ciencia, pero siempre y cuando la ciencia arroje luz sobre ello y los datos están ahí y ven los registros del BAE, ven los diferentes journals y empiezan a haber ya dudas sobre el tema de la temática y cada vez hay más profesionales y hay premios Nobel y gente de una reputación muy alto dudando de esta estrategia de vacunación. Entonces, yo simplemente no me posiciono ni en contra ni a favor del tema de la vacunación y que cada uno sea libre de hacer lo que sea, pero lo que no puede ser es que tú tengas miedo a expresar lo que has pasado y lo que crees sobre el tema. Ya, y además lo que no puede ser tampoco es que algo es voluntario o dicen que es voluntario y luego no lo es. No respeta ¿cómo se dice? La decisión personal de cada uno. Otra cosa que quería decir también es que a mí también me pasó lo de la regla, de tener la regla 3 semanas, y cuando se lo dije a mi médico me dijo, esto no está en nuestra lista de efectos secundarios. Porque claro, no se había registrado todavía. Y ese es el problema, que si luego no hablamos, pues no se va a registrar, como acabas de decir, Mario. Exacto. Una testimonial, y todavía sigue siendo testimonial. Sí, sí. Y Mónica, si hay algo que quieras decir para concluir. No, agradecido. Yo ahora, no os vayáis porque ahora... Didi, Mónica. Agradecida con todos, sobre todo contigo, Rubén, por darme la visibilidad de contar mi historia, que es la historia de muchos. Y no sé, creo que si pude volver es para hacerlo visible. Pues tengo 10.000 y a los 10.000 que pueda darles a luz y la voz de los que no tienen voces porque les da pena y les da miedo. Y a mí no me da pena decir, ni me da miedo decir que yo apoyé la vacuna. No me da pena, para nada. Pero como ser humano tengo el derecho de cambiar de opinión. Y más con lo que me pasó. Entonces, gracias, Rubén. A vosotros, no os vayáis porque ahora yo estableceré una serie de conclusiones que no quiero que vinculen a los invitados que han venido a dar su testimonio y por eso los despediremos. Sabéis que podéis buscar Mario Dondo Martínez, Mónica Baré y Linnea Johansson en Instagram para seguirles, para seguir lo que hacen, que también es interesante cada uno en su ámbito y también, pues para qué no, pues para ver si en algún momento pasa algo o siguen manifestando alguna experiencia. Esperemos que no. Y esperemos que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias, Mónica, Mario y Linnea, por haber estado esta noche conmigo y con los invitados de mi canal. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. No. Bueno, pues como digo, despedimos a los invitados, ¿de acuerdo? Y yo quiero terminar con una reflexión final, de la misma manera que he realizado una introducción, que es la siguiente. Yo llamo chiflados a las personas que directamente sacan una conclusión. Es decir, que sacan una conclusión sin pruebas. Yo repito lo mismo que he empezado diciendo. Aquí lo que yo he presentado en este directo son hechos, no teorías, hechos. Hemos establecido el marco normativo, no solamente las medidas que se están tomando. ¿Y por qué hago el directo? Porque se plantean ya la obligación legal en Europa de forzar, de obligar a la vacunación, y en España se está ilegalmente vulnerando el artículo 14, 18 de la Constitución, violando la ley, violando el marco normativo, se está forzando a la población a vacunarse. Se está violando la ley 41/2002 del 14 de noviembre
de la reguladora de la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación científica. Y he leído las limitaciones que tiene esta en el artículo 9 de la misma y por qué no se cumplen. Dicho todo esto, hay muchos que sé que, bueno, que tomáis atajos, como yo llamo, que es esto, lo ha hecho la Agenda 2030, la despoblación mundial, Bill Gates, el chip y todo esto. A esto es lo que yo llamo chiflados. No por nada, sino porque no tienes pruebas para llegar a esa conclusión. Estás tomando un atajo para llegar a esa conclusión. Tú no tienes pruebas de que hay un gobierno del mundo. Y segundo, es imposible, bajo mi criterio, que eso pueda ser así. Ahora, he querido despedir a los invitados para daros algo que ahora es mi percepción personal. Y advierto, ¿vale? A partir de ahora, queda una parte del directo y ahora os doy mi percepción personal. Yo no tengo pruebas directas. Mi percepción es que los efectos que estamos viendo, los efectos secundarios, no los saben ni siquiera los que han hecho la vacuna, porque no los pueden saber. No pueden saberlo. Pero bueno, tampoco... incluso muchos puede que crean que es segura. ¿Pero qué pasa? Pues estoy de acuerdo con la hipótesis que lanzó el doctor Cavadas, por ejemplo, cuando fue entrevistado en El Hormiguero. Y la razón es que de las 100 primeras empresas del mundo, de los millones de empresas que hay en el planeta Tierra, las 100 primeras, 15 son farmacéuticas. La número 15ª, repito, la 15ª del mundo. La primera es Apple, creo que Amazon también está entre las primeras, tal. De las 15 primeras, que son todas de tecnología, obviamente, móviles, ordenadores, tal, la 15ª es una farmacéutica, Johnson & Johnson. La 22ª es una farmacéutica. Y entre estas dos, solamente sus ganancias anuales, la de Johnson & Johnson, lo tengo apuntado aquí, son 416.000 millones. La de United Health Group son 260.000 millones. No, perdón. La segunda es farmacéutica, es United Health Group, es salud. Roche, la suiza, son 281.000 millones. Con estas dos farmacéuticas, para que os hagáis un mapa conceptual, con estas dos farmacéuticas, con lo que ganan al año, se podría pagar los presupuestos generales del Estado de España, o sea, lo que gastamos en toda España, con el despilfarro, los robos, etcétera, etcétera, en un año, ¿de acuerdo? Y aún te sobra para pagar un país pequeño. Esas son las razones que yo creo que son las materiales, las que yo he estudiado, ¿sabéis? En relaciones políticas, etcétera. O sea, cómo se realizan, cuál es el motor de los humanos, de los seres humanos en la historia, en la política, en la sociología. Yo creo que es eso. Las farmacéuticas ven la oportunidad de lanzar un producto que saben que se va a comprar por miles de millones de... Pero vamos, se lo van a quitar de las manos, antes incluso de producirlo en cadena. Y entonces, claro, es lo mismo que el documental que os recomiendo siempre de Amazon Prime, Aguas Oscuras, donde se inventa el teflón, se convierte en un descubrimiento milagroso, y esto es un caso real ya judicializado en Estados Unidos, se da miles de millones de dólares y se da a conocer que tiene un elemento, una cadena molecular que es tóxico. Y a través después de comercializarlo y tal, la empresa lo conoce y lo oculta hasta que un abogado que le ha costado su carrera y prácticamente su vida en Estados Unidos lo da a conocer, y hoy por lo menos lo conocemos gracias a la judicialización de ese caso. Entonces, eso es lo que yo creo. Esa es la razón por la cual yo creo que todos estos efectos adversos no se dan a conocer, porque el interés económico y material, y más en esta sociedad, prima por encima de conocer la verdad. Pero yo nunca he tenido miedo, a pesar de que todo el mundo diga siempre que en España hay democracia, a buscar realmente, a enfrentarme a la verdad, con libertad de pensamiento. Y así llego a un punto en el cual nadie en España me puede decir en la Constitución española dónde hay representación, dónde hay mandato, que es la representación fundamental para la democracia. ¿Dónde hay separación de poderes? ¿Por qué no la hay? ¿Dónde hay independencia del Poder Judicial? ¿Por qué no la hay? Ninguno de esos tres requisitos. Y ha sido por enfrentarme sin miedo. Y como yo no tengo miedo, ni que me cierren el canal, ni nada, y si me lo cierran, pues mira, entonces sí que diré, mirad, pues sí, hay conspiranoia. ¿De acuerdo? Como no tengo miedo, pues
hago el directo y lo hago con todas las consecuencias. Y repito, lo que he establecido en este directo han sido hechos. Hechos. Que ahí es donde nadie te va a poder mover, ni decir que eres un conspiranoico, ni un loco, ni nada. Cada uno que saque sus conclusiones, yo ya os he dado la mía. Y para terminar, lo único que os digo, la principal diferencia entre diferentes regímenes políticos, como es el caso de España, es que en un régimen político donde hay límites y control del poder, la manipulación y el forzamiento a todo esto es mucho más limitada y sosegada. En Estados Unidos, como sabéis, el señor Biden, presidente del gobierno de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, ¿de acuerdo?, impartió una orden presidencial para que todos los sanitarios para trabajar se tuvieran que vacunar obligatoriamente. Y un médico, a través de un juzgado de primera instancia, echó por tierra esa orden. Porque vulneraba la Carta de Derechos, la Declaración de Derechos de Estados Unidos. Eso es la diferencia entre un régimen democrático donde hay un mínimo límite y control del poder, no digo que el pan crezca en los árboles, sino que hay un límite y control del poder, y otros países como España, Italia, Portugal, donde hay partitocracias y donde gobierna una élite que son los jefes de cada partido. Y que detrás, ¿a quién tienen? A la banca, a los seguros, las farmacéuticas o corporaciones mercantiles, etcétera, etcétera. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí, por haber visto este directo. Yo os pediría que lo compartierais y que lo enfrentarais ese tema con la mente abierta y que vierais las cosas sin prejuicios, como trato de hacer yo, y simplemente veáis la información. Y luego podéis decir, oye, pues me ha parecido que igual no es tanto, o es poco, o no sé qué. Cada uno ya que saque sus conclusiones. Pero por lo menos que se dé toda la información. Por lo menos que se dé toda la información. En fin, feliz año, porque mañana no haré directo, subiré vídeo de algo muy importante que muchos me habéis preguntado si era una broma. No es una broma. Sabéis que, obviamente, ¿cómo voy a subir yo una cosa que sea mentira? Me voy al BOE y lo leo, como un abogado como Dios manda. Me llamaría abogado si no voy al BOE. Exactamente. Felipe VI, que es el gran maestre de la Orden Carlos III, ha condecorado por su real aprecio, literalmente, a Pablo Iglesias Turrión, con la cruz de la Orden de Carlos III. ¿De acuerdo? Para que veáis, los que no paran de hablar de guerra civil, de que uno va por la monarquía, de que la monarquía se defiende, esto es el consenso. Esto es la oligarquía de partidos, la monarquía de partidos que tenemos en España. Corrupción, honores, dineros y ausencia de límite y control. Por ahora. Muchas gracias, salud.